Con un nuevo líder en la clasificación y grandes rendimientos por parte de equipos como Aston Villa y Bournemouth, es que arrancamos el análisis de la jornada número 16 de la Premier League. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos el resumen de esta jornada. Antes de comenzar, como siempre, realizando este pequeño espacio en el que los invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las ligas más relevantes del fútbol europeo o las fútbol mm, más representativo y un mejor nivel del fútbol femenino internacional, como lo pueden ser la Liga F o la Women's Super League. Los invitamos a que nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como lo pueden llegar a ser YouTube o Twitch, en el que estaríamos cordialmente agradecidos si pueden ayudarnos suscribiéndose o siguiéndonos a través de estas dos plataformas, además de que a través de nuestras redes sociales continuamente buscamos desarrollar este pequeño espacio, poco a poco, claramente, de crecimiento, fomentando no solo un pequeño informativo de todo lo que nos dejan cada una de las grandes y más relevantes ligas del planeta, sino también este pequeño espacio informativo de, por ejemplo, en qué momento estamos desarrollando contenido o en qué momento estamos en directo. Es con ello que ahora sí arrancaremos el análisis de esta jornada número 16 de la Premier League, como siempre pasando por sus resultados para luego echarle un pequeño vistazo a la clasificación, así teniendo en cuenta o estando un poco más preparados para el análisis de esta gran jornada. Con ello comenzaríamos hablando de rápidamente la clasificación, en el que vamos a hacer un poco más grande. Aquí está. Para ello comenzaríamos hablando de los diferentes resultados que dieron a la culminación de esta jornada, como mencionábamos. Con ello comenzaremos hablando del enfrentamiento entre Crystal Palace y Liverpool, el cual culminó con un 1-2 bajo el beneficio del gran rendimiento del equipo de Jurgen Klopp. Más adelante encontraríamos a un equipo que sus deficiencias y sus características de juego, aunque interesantes, han demostrado que el rendimiento no es algo y la competitividad no es algo que puedan llegar a fomentar a lo largo de sus últimos enfrentamientos. Esperemos que puedan llegar a mejorarlo, pero que aún así demostraron por parte de su rival no solo que la consistencia y la paciencia han sido características que le han beneficiado muchísimo al equipo de Andoni Iraola, sino que ahora es uno de los equipos con mayor proposición de juego, en el que para este enfrentamiento entre Manchester United y Bournemouth encontramos un resultado de 0-3 bajo el beneficio de la gran labor del equipo de Andoni Iraola. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Brighton and Hove Albion y Burnley, el cual culminó con un 1-1. En otro de los enfrentamientos encontraríamos a Wolverhampton Wanderers 1, Nottingham Forest 1, uno de los claros duelos que determinaría no solo la consistencia o la particularidad participación en el banquillo de Steve Cooper como técnico de Nottingham Forest, disculpen, sino también la gran serie de rendimientos y resultados que poco a poco le alejan de la clasificación en la competición del claro objetivo de la permanencia, como lo es Wolverhampton Wanderers de la mano de Gary O'Neill, que el enfrentamiento que culminó, disculpe, con un 1-1. Más adelante encontraremos a Sheffield United enfrentando a Brentford con la primera victoria de su nuevo entrenador y antiguo también, el cual no solo determina viejos recuerdos y un poco más de expectativa para este Sheffield United, los cuales no son suficientes por ahora para presentar una candidatura a tal vez una potencial salvación, algo que trataremos de analizar más adelante. En otro de los enfrentamientos, y uno especialmente bastante relevante por la llegada y la competitividad de ambos para el mismo, encontraremos el enfrentamiento entre Aston Villa y Arsenal, enfrentamiento que culminó bajo el beneficio de la gran seguidilla de partidos y la demostración de dominio por parte del equipo de Unai Emery ante rivales muy difíciles en la clasificación, como lo sería el Arsenal, ante una victoria por 1-0, pero bajo una gran seguidilla de resultados, como mencionábamos, gana este Aston Villa, uno de los mejores equipos de esta Premier League, y por qué no uno de los claros candidatos a luchar por lo más alto de la clasificación. Más adelante encontraríamos a Luton Town enfrentando a Manchester City, un Luton Town que se le ha hecho costumbre ser problemático ante sus rivales como local, y asimismo pudo efectuar estas características de juego beneficiosas de la exposición de la simpleza y las aptitudes de juego dinámico en, como mencionábamos, no solo un 1-2 que tal vez le pudo llegar a presentar un poco más de beneficio al equipo, en este caso ahora en puestos de descenso, pero que aún así da un poco de esperanza de que al menos están en la lucha por una permanencia.
que, como mencionamos, resultado beneficioso para el equipo de Pep Guardiola con un resultado de 1-2. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Everton y Chelsea, el cual culminó con un 2-0. En otro de los enfrentamientos bastante relevantes para la clasificación y bajo el rendimiento de ambos, un 5-0 de la mano de Fulham ante West Ham United, y el enfrentamiento que culminó la jornada número 16 de la Premier League, encontraríamos a Tottenham Hotspur enfrentando a Newcastle United, enfrentamiento que culminó con un 4-1. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de esta jornada, como siempre, ya teniendo un pequeño vistazo a la clasificación, en el que por ahora encontraríamos en los últimos puestos de la misma, en el último lugar a Sheffield United con 8 puntos, con la misma cantidad de puntos encontraríamos a Burnley y con 9 puntos, y en el puesto 18 a Luton Town, que poco a poco se aleja de equipos como Everton, que bajo esta seguidilla de buenos resultados se encuentra con no solo 13 puntos en la clasificación, que le mantienen aún en esta ansia de si serán capaces de mantener estos resultados para sí mismos salvarse, sino también recuperar esta seguidilla de buenos resultados que le afiancen como un equipo bastante competente. Más adelante, para destacar, encontraríamos en el puesto decimosexto, a Nottingham Forest con 14 puntos, y en el puesto 15 a Crystal Palace con 16 puntos. En los 5 primeros lugares en la clasificación encontraríamos a Tottenham Hotspur con 30 puntos, cuarto Manchester City con 33 puntos, Aston Villa 35 puntos en la posición número 3, y bastante cercano al puesto número 2 en la tabla, como lo es Arsenal con 36 puntos, el cual también buscará estar bastante cerca del que ahora es uno de los mejores equipos de la competición, y a través de su rendimiento esto le ha traducido estar en la primera posición. No es nada más ni nada menos que el equipo del Jürgen Klopp, Liverpool, el cual cuenta con 37 puntos y, como mencionábamos, primer lugar en la Premier League. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de esta jornada, como mencionábamos, teniendo un pequeño margen de perspectiva en cada uno de los resultados y así mismo en cómo ellos se tradujeron en la clasificación. Es que pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos que determinaron ciertas características de lo que podría llegar a ser el descenso, como recordamos rápidamente en la clasificación. Ahora mismo Sheffield United, Burnley y Luton Town se encuentran en las posiciones de descenso, algo que diríamos no puede llegar a ser demasiado sorprendente. La verdad es que la diferencia en las plantillas y la demostración de juego han demostrado que eran de los equipos menos capaces de afrontar una posibilidad de permanencia. Aún así, equipos como Luton Town, algo que trataremos de disponer más adelante, demuestran que lucharán hasta el último minuto por afrontar esta idea, en el que por ahora destacaríamos el enfrentamiento entre Sheffield United y Brentford, un Brentford que no llega con la mejor consistencia en sus rendimientos por ahora, con 3 derrotas, un empate y una victoria en sus últimos 5 enfrentamientos respectivamente, una victoria, un empate y 3 derrotas consecutivas, con esta la cuarta. La verdad es que no llegaba de la mejor manera, algo que llegó a aprovechar Sheffield United que llegaba. Disculpe, parece que tenemos mal los datos. Efectivamente, tenemos mal los datos, me disculpo. En este caso hablábamos del rendimiento de Sheffield United, pero para hablar de Brentford, como estamos en este caso hablando de Brentford, encontraríamos el rendimiento de Brentford en sus últimos 5 enfrentamientos en una victoria, 2 derrotas, disculpen, 2 victorias, 2 derrotas. Parecen que están un poco entrepapelados los datos. Vamos a revisarlos. Está entre 2 victorias y 3 derrotas. Eso era efectivamente lo que tratábamos de revisar. Y que para Sheffield United, esos últimos 5 enfrentamientos, como mencionábamos, una victoria, un empate y 3 derrotas. Por ahora, el rendimiento de ambos demostraba que una victoria era necesaria para la consistencia de juego, especialmente para Sheffield United, como mencionábamos, en puestos de descenso, y que por ahora, en el último lugar, diríamos que la permanencia es algo lejana por ahora en los objetivos, pero de la mano de su nuevo entrenador, en este caso
Chris Wilder, y como mencionábamos, también antiguo. La experiencia y la solidificación de lo que puede llegar a representar este Sheffield United puede llegar a ser prometedora para una salvación. Por ahora el beneficio de la duda está ahí para grandes equipos como este, y que de la mano de su entrenador pueden llegar a ser algo representativas, en el que por ahora la traducción de juego y la representación de lo que asimismo puede llegar a compenetrar la afición y el equipo, especialmente Sheffield United, serán cruciales para este objetivo claramente, como lo es la permanencia. Algo que si hablamos de objetivos y la consolidación de lo que representa el equipo, las características de juego y asimismo la unificación de las mismas para la representación de la afición, no diríamos que son características que han demostrado de forma consistente Manchester United a lo largo de esta temporada. Lo demostró en su gran victoria ante Chelsea, una en la que no solo ejemplificó lo mejor de sus características de juego, muchas veces evidenciando no solo su dinamismo por las bandas, algo contundente para este Manchester United, lo hemos destacado en análisis anteriores, el cómo el crecimiento por especialmente la banda izquierda, a través de la salida de juego de jugadores como Luke Shaw y la aparición de jugadores como Marcus Rashford, han sido cruciales para este Manchester United, por ejemplo, en la temporada pasada, pero que para esta sigue faltando bastantes certezas de lo que representa el equipo. Como mencionábamos en su anterior enfrentamiento ante Chelsea, llegó a ejemplificar lo mejor del equipo a través de transiciones dinámicas, juego colectivo y la rápida y efectiva salida de juego, algo que para este enfrentamiento ante Bournemouth llegó a ejemplificar, pero que no fueron suficientes para afrontar una goleada bastante significativa, especialmente por el margen histórico y la representación de este gran Bournemouth, un Bournemouth de Andoni Iraola que no solo llegaba con un mejor rendimiento que el Manchester United, teniendo en cuenta tal vez no solo los resultados, sino la inconsistencia del equipo de Ten Hag. Tal vez, como mencionábamos, no en los resultados, teniendo en cuenta los últimos 5 resultados de Manchester United, encontraríamos a 4 victorias y una derrota, y con esta la segunda derrota en 6 partidos, que para un Bournemouth contaríamos con 3 victorias, una derrota y un empate, en el que claramente, aunque no diríamos que eh, para este enfrentamiento llegaba uno mejor que otro, este sorpresivo, tal vez no tan sorpresivo, pero algo sorpresivo resultado especificó, bajo el beneficio de su entrenador, en este caso de Bournemouth, Andoni Iraola, que los resultados, la consistencia y la paciencia especialmente fueron cruciales para que el equipo pueda llegar a afrontar no solo una gran consistencia en sus labores de juego, sino, por ejemplo, la efectividad y lo mejor de grandes jugadores como Dominic Solanke, que serán cruciales a lo largo de esta temporada para ver de qué es capaz este Bournemouth. Un Bournemouth que también, a través de la aparición de jugadores como Marcus Tavernier y Marcos Senesi, fueron cruciales para la consecución y la participación en los goles, claramente, pero también jugadores como Luis Cook, al poder generar equilibrio en el campo y muchas veces acompañamientos en los que él era crucial, no solo para poder generar continuas presiones, sino también la recuperación del balón, algo que ayudó muchas veces a las transiciones de juego de este Bournemouth, y especialmente una pieza fundamental en el juego aéreo, dando un poco más de soporte al equipo, en el que también ayudó bastante esta goleada ante Manchester United. Culminaríamos el análisis de este enfrentamiento. La verdad es que la predisposición de juego fueron bastante interesantes por parte de ambos equipos, algo que ya nos tenía acostumbrados Manchester United, ser por positivos desde el arranque, y la efectividad de juego que se tradujera en rápidas finalizaciones, algo que al final le presentó digamos que una mirilla al espejo al poder encontrar estas características de juego y que resultaran en una finalización de gol en su rival, Bournemouth, y que al final presentó esta tendencia continua por parte de Manchester United, especialmente para su afición de en los mejores momentos de la traducción de las mejores y especialmente la eficiencia en el juego. Ello al final, para el siguiente enfrentamiento, se traduce en una victoria mmm, bastante dura, en el que por ahora la representación de si Erik Ten Hag continuará en el cargo, diríamos que a través de resultados como estos la duda crece desde una perspectiva clara, pero que por ahora sí debería ser el entrenador para este Manchester United. Las certezas también siguen creciendo en sí y no, especialmente en apariciones y grandes enfrentamientos como lo vimos ante Chelsea y ahora esta derrota tan contundente ante Bournemouth.
La verdad es que si Erik ten Hag debería continuar en este cargo, sería algo que nos gustaría saber de la mano de los comentarios a través de, por ejemplo, plataformas como YouTube, en el que principalmente nos gustaría saber su opinión al respecto de si Erik ten Hag debería continuar en su cargo en el Manchester United o, en el caso de que no, quién sería el entrenador indicado para llevar lo mejor de este gran Manchester United de nuevo a las mejores facetas y el mayor protagonismo de esta Premier League, algo que por favor agradeceríamos mucho que nos contaran en los comentarios. Con ello, la verdad es que por ahora la certeza del equipo y el calendario que se le acerca no acompaña nada que el equipo pueda ser bastante dominante en las victorias. Por ahora recordando que el próximo derby del fútbol inglés, en el que encontraremos a Manchester United y a Liverpool, respectivamente hablando tengo entendido que es Liverpool-Manchester United, es Liverpool-Manchester United en Anfield, un Anfield que no solo está acostumbrado recordando la temporada pasada, a buenos momentos ante el Manchester United, sino también teniendo un Manchester United con ciertas dudas y que entre semanas tendrán que enfrentar a Bayern München. La verdad es que promete ser un enfrentamiento bastante interesante de poder analizar, por ahora lo dejaremos en ello. Asimismo, esperando lo mejor de ambos equipos y asimismo grandes actuaciones como la que pudo llegar a representar este Bournemouth, especialmente a través de esta gran seguilla de resultados que poco a poco afianzan que su entrenador y el equipo son bastante capaces de estar en posiciones más estables en la tabla. Con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes en la clasificación, dos equipos que, bajo cierta semejanza, contaban con esta necesidad de puntos, uno claramente por salir de puestos de descenso y otro por romper esta seguidilla de malos resultados por parte de Luton Town, resultados que no solo le han ejemplificado el poder contar con un algo de superioridad como local, como lo mencionábamos al principio, ante rivales tan difíciles como Arsenal y ahora contra Manchester City, pero que al final no se traducen en victorias, lo cual es lastimosamente para la afición algo bastante duro, en el que aún así el crecimiento, las facetas de juego han determinado lo mejor del equipo al ser bastante dinámicos en la ejemplificación de lo mejor que pueden llegar a desempeñar. Juego directo, dinámico, especializado en el juego aéreo, que al final se traduzca, disculpen, en marcar desde el beneficio del juego aéreo, algo que muchas veces llegó a efectuar en enfrentamientos como ante Arsenal y ante Manchester City. Al final se tradujo en la apertura del marcador, pero que poco a poco, ante un Manchester City también necesitado de romper esta seguidilla de malos resultados, como mencionábamos, y si nos vamos un poco más a la estadística, era el peor margen de resultados de Pep Guardiola de la mano de Manchester City, algo que llegó a romper en esta victoria ante el Luton Town a través de la aparición de grandes jugadores como Bernardo Silva y Jack Grealish, que pudieron remontar el marcador y asimismo efectuar un poco más y recordarnos a este Manchester City no solo bastante contundente, sino también en los momentos en los que puede llegar a perder algo de protagonismo, es donde más puede llegar a crecer, teniendo en cuenta que, por ejemplo, jugadores como Erling Braut Haaland no jugaron para este enfrentamiento. Tuvimos la aparición de una referencia ofensiva principal en la aparición de Julián Álvarez. La verdad es que fueron facetas de juego bastante interesantes las que pudo llegar a proponer este Manchester City, que le costaron un poco más en la definición. Diríamos que sí, en los primeros momentos del enfrentamiento. La verdad es que en los momentos en que Luton Town pudo llegar a marcar, predispuso bastante a este Manchester City a que una victoria era necesaria y una victoria contundente aún más, y que al final lo pudieron llegar a desempeñar de forma bastante interesante para esta jornada, teniendo en cuenta por ahora el futuro rival de Manchester City, en el cual encontraríamos a Crystal Palace, y para Luton Town, que sería nada más y nada menos que el Bournemouth donde ir ahora. Diríamos que son dos enfrentamientos bastante difíciles, pero que proponen bastante para las cualidades y los objetivos de cada uno de los mismos. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Everton y Chelsea. La verdad es que si hacemos un pequeño paréntesis, los enfrentamientos en los que hemos tenido en las últimas jornadas de esta Premier League han sido bastante interesantes por la seguidilla de objetivos contundentes por parte de cada uno de los
equipos participantes de los duelos, en el que en este enfrentamiento específico entre Everton y Chelsea, ¿no? Claro, el objetivo de poder sumar para redituarse en esta seguidilla no solo de resultados, sino poder recordar estos puntos que lastimosamente se perdieron por esta deducción de puntos y asimismo poder recuperarlos para poder recordar estos buenos resultados que se habían tenido a lo largo de estos puntos. Con ello, al final, poder alcanzar los puestos en la clasificación que tenía hasta ahora Everton con esta deducción de puntos. Por ahora, si hacemos una pequeña seguidilla o una pequeña ejemplificación de en qué posición estaría Everton con los 10 puntos que se le deducieron, recordando que ahora en la clasificación contamos con, como mencionábamos, a Everton en el puesto 17, disculpen, 17 en la tabla, con 13 puntos, con una sumatoria de más 10 puntos, lo encontraríamos cerca de la posición número 15 en la tabla, algo bastante cercano, pero solo es un margen propositivo nada más, pero que nos da cuenta de que, especialmente algo que mencionábamos al inicio, no solo es una plantilla bastante competente, lo ha demostrado la jerarquía de cada uno de sus jugadores, como Dortmund, jugador que podemos analizar ahora mismo, sino también que es superior especialmente a los principales puestos y principales clubes candidatos a la lucha por el descenso, en el que encontramos a Sheffield United, Bournemouth y, disculpen, a Burnley y a Luton Town, en el que, como mencionamos, esta reducción de puntos ha sido bastante problemática, sí, pero ante resultados como los que llegaron a ejecutar ante Newcastle United y ante Chelsea, perdonen, voy a decir Sheffield United, no solo demuestran un equipo capaz, como mencionamos, sí, sino también efectivo en su competitividad. Es lo que demostró especialmente ante este Chelsea, que tuvo ciertas falencias a la hora de traducir lo que buscó llegar a representar en el campo. La verdad es que se ha destacado bastante en el lapso de las últimas horas de la culminación de este enfrentamiento, el cómo, por ejemplo, jugadores tan representativos para este Chelsea como Conor Gallagher y Enzo Fernández se encontraron en dos posiciones en las que no efectuaban o no llegaban a traducir lo mejor de sus condiciones de juego. Conor Gallagher, un jugador bastante físico y traducido en ser bastante competente en la recuperación del balón y los acompañamientos por presión. Y por parte de Enzo Fernández, una pieza fundamental para la salida de juego bastante dinámica y la competitividad a la hora del juego asociativo, a lo que digamos que no pudo llegar a ser la representación de ambos jugadores para este enfrentamiento, como mencionábamos, ambos cambiando estos roles durante este enfrentamiento ante Everton, lo cual le costó bastante al Chelsea de la mano de Mauricio Pochettino el poder ser dominantes ante Everton, en el que la salida de juego se vio bastante afectada de la mano de Conor Gallagher. No diríamos que buscamos tampoco criticar demasiado las facetas del jugador inglés, pero sí demuestran que no es un jugador capaz de desarrollar estas aptitudes de juego, algo que pudo llegar a ejemplificarlo de mejor manera Enzo Fernández, pero que en una faceta adelantada se pierde bastante el que asimismo él pueda dar inicio a una jugada para que él pueda llegar a ver la culminación de la misma, algo que muchas veces se ha efectuado lo mejor de este Chelsea en las transiciones. Por ejemplo, lo pudimos ver en varios momentos en su enfrentamiento de la jornada pasada ante Manchester United, en el que siendo la pieza fundamental y la guía para el desarrollo del juego, por ejemplo, pudimos ver cómo llegando desde atrás pudo dar una traducción de juego y una sistematización de los movimientos para que, por ejemplo, Cole Palmer pudiera adelantarse y disparar desde la diagonal, al final traduciéndose en un gol para el enfrentamiento entre Manchester United y Chelsea, respectivamente. Y dando este pequeño ejemplo, estas traducciones de juego de cómo Enzo Fernández puede llegar a ser importante desde atrás, básicamente guiando al equipo de cómo puede llegar a representarse en los adelantamientos, pero una pieza fundamental de por qué le costó bastante este enfrentamiento ante Everton, en el que también destacando la seguidilla de malos resultados, también estas se contrastan por la seguidilla de lesiones, en el que Rhys James y Robert Sánchez salieron en el que Rhys James y Robert Sánchez salieron por lesión. Esperemos que no sea de demasiada gravedad. Por ahora, teniendo en cuenta que no se generaron demasiadas dudas o certezas negativas, diríamos que
Potencialmente no es algo demasiado grave, bajo el beneficio claramente de Chelsea, teniendo en cuenta que su capitán y una de las claras referencias en salida de juego como lo de Reece James va a generar consistencia en este equipo, será fundamental a lo largo de esta temporada, pero que por ahora, teniendo en cuenta esta mala seguilla de resultados, lo hablábamos anteriormente en equipos como Manchester United, aunque la certeza y la efectividad y la promesa de buenos resultados están ahí, contundentes derrotas como estas dan poco a poco más dudas que certezas de si su entrenador, en este caso Mauricio Pochettino, será capaz de continuar esta temporada bajo el mando de Chelsea. Por ahora digamos que solo está bajo el beneficio de la duda. La verdad es que en los momentos en los que Chelsea ha llegado a ser efectivo y contundente a la hora de ejemplificar, especialmente ejemplificar lo mejor de sus eh, fases de desarrollo de juego, a través de jugadores como Enzo Fernández o Cole Palmer, ha sido un equipo muy interesante de poder ver y analizar. Con ello le daremos el beneficio de la duda por ahora, pero también diríamos que nos da esta pequeña propuesta de si ahora mismo Mauricio Pochettino es la pieza indicada para este Chelsea, algo que por ahora nos gustaría que nos guste, por la repetición de palabras, como decíamos, nos gustaría saber cuál es su opinión a través de los comentarios, claramente, que esperamos puedan contarnos a través de la plataforma de YouTube. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos que dieron lugar a esta culminación de esta jornada, como lo sería el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Newcastle United. Un Tottenham Hotspur que bajo tal vez la seguidilla de resultados poco prometedores y que decrecieron un poco la efectividad del equipo ante un rival tan duro y tan difícil como lo es Newcastle United, especialmente bajo la seguidilla del dominio en diferentes zonas del campo. Muchas veces hemos hablado de este Newcastle United favorecido por las presiones y los adelantamientos, especialmente de jugadores como Anthony Gordon o Miguel Almirón. No solo predisponen ampliamente que equipos con proposición de juego bastante asociativa como Tottenham Hotspur tenga que ser dinámicos a la hora de las transiciones, sino también efectivos a la hora de generar pases, algo que se pudo generar continuamente para el beneficio del equipo de Ange Postecoglou, especialmente en las zonas del área rival, a través de la aparición de un jugador bastante importante y que simplemente nos recordó al Heung-min de temporadas pasadas, como lo fue este posicionamiento en la zona de la banda izquierda. Y asimismo benefició mucho las aptitudes de juego de jugadores como Richarlison, aunque no diríamos que ha tenido las peores actuaciones con este Tottenham. Han dejado bastante que desear en las facetas de la finalización, en el que por ahora le daremos el rédito de ser bastante capaz de ser bastante, por la redundancia, de ser bastante participativo a la hora de la finalización para este enfrentamiento de Newcastle United, algo que ayudó muchísimo al equipo, que también en estas transiciones de juego en las que Jiminson podría llegar como referencia ofensiva o desde las bandas, y asimismo Richarlison podría cambiar con él continuamente estos roles, ayudaron muchísimo a que el equipo pudiera llegar a afrontar una victoria, en el que en los últimos minutos sí se notó un poco más que este Tottenham debe llegar a trabajar un poco más en su solidez de juego. Con esta solidez tratamos de predisponer e interpretar que, aunque es efectivo en las transiciones de juego y que se le ha halagado bastante por ser un equipo con unas características de juego bastante interesantes, especialmente propositivas, muy beneficiosas del espectáculo muchas veces, dejan bastante que desear en los momentos en los que no, diríamos, pueden llegar a ser resolutivas de un gol, y especialmente en los pequeños momentos en los que las aperturas desde el medio campo pueden llegar a romper este Tottenham Hotspur. Lo mencionamos, por ejemplo, en enfrentamientos como los que dieron lugar ante Crystal Palace, ante Tottenham, en el que en los momentos en los que tu rival busca bloquear continuamente el medio campo y asimismo romper las facetas de juego para Tottenham Hotspur, le cuesta bastante, algo que muchas veces busco interpretar en el Castle United para este enfrentamiento. No fueron suficientes para encontrar una victoria, sí, pero dieron un poco más de certezas que a través de equipos un poco más dinámicos
será una característica de juego bastante peligrosa para Tottenham Hotspur, algo que esperamos que puedan llegar a seguir trabajando. Por ahora, una gran campaña y un gran resultado de la mano de grandes jugadores como Huminson y Richarlison, que esperemos también a través de la aparición de grandes jugadores como Pedro Porro puedan continuar desarrollando a lo largo de esta temporada. Algo que si hablamos de la ejemplificación de juego y la traducción de la misma a lo largo de esta temporada en diferentes jornadas, diríamos que el redesarrollar una pregunta principal de ahora mismo si este Aston Villa es uno de los claros candidatos a la lucha por el, el primer lugar de esta Premier League. Digamos que tal vez al principio de esta temporada sería algo disparatado, tal vez, pero ahora de la mano de la seguidilla de partidos, el beneficio de grandes victorias como la que vimos la jornada pasada ante Manchester City y ahora esta ante Arsenal, la verdad es que diríamos que la duda llega a crecer bastante. Por ahora con la proposición de juego de no solo John McGinn, sino de Douglas Ruiz, Oli Watkins, Emiliano Martínez, Lucas Digne, Boubacar Camara. La verdad es que el equipo no solo cuenta con talento, sino repasando rápidamente el banquillo para este enfrentamiento ante Arsenal, encontraremos a jugadores como Moussa Diaby, Jacob Ramsey, Matty Cash, Leander Dendoncker, Alex Moreno, principalmente una estrella bastante fundamental en los primeros pasos de este Aston Villa y una Emery la temporada pasada, que no solo dan estar y sin recordar a Nicolás Añolo, la verdad es que no solo es un equipo competente a la hora de sus características de juego, sino que cuenta con muchos jugadores que pueden llegar a afrontar lo mejor del equipo. No diríamos que cuenta con la mayor capacidad de la rotación, la verdad es que estos jugadores son, aunque bastante competentes y talentosos, también son bastante diferenciales unos de otros, lo que también dispone a lo que hemos mencionado en anteriores análisis, que este Aston Villa cuente con muchas herramientas para el desarrollo de su juego y asimismo muchos planteamientos que buscan especialmente beneficiar la mejor exposición de sus jugadores, algo que ha llegado a ejemplificar de forma bastante dinámica para esta temporada y que al final le han llegado a traducir en victorias bastante importantes como esta ante Arsenal para esta jornada número 16, en el que para destacar también a su rival Arsenal en la posición número 2 en la tabla. Contaríamos también algo de oportunidad y el beneficio de las facetas de juego que ha llegado a presentar Gabriel Jesús a lo largo de esta recuperación de su lesión pasada y que poco a poco a través del el poder llegar a obtener más protagonismo ha representado muchas transiciones de juego bastante dinámicas para este Arsenal, pero que como mencionamos a través de no solo esta gran seguidilla de resultados sino el acompañamiento de jugadores bastante talentosos, este Aston Villa promete ser bastante entretenido de ver a lo largo de esta temporada. Es con ello que con uno de los equipos más relevantes en lo que representa el interés y la traducción de juego encontraríamos el enfrentamiento entre Burnley y Brighton and Hove Albion, uno bastante característico en ejemplificar la conversión de goles, sí, a través de finalizaciones bastante interesantes de poder ver y analizar, pero que también predispone que ahora mismo este Brighton and Hove Albion le ha costado bastante el afrontar esta temporada de forma un poco más dinámica, en el que no solo esta participación en competiciones europeas, el despliegue de talento que lastimosamente se encuentra en baja por lesión, la verdad es que le ha costado bastante al equipo, en el que a través de este empate ante Burnley, diríamos que la consistencia de juego llevó a dar un poco más que desear para este equipo, pero que esperemos que a lo largo de esta temporada puedan llegar a encontrar un poco más de solidez en su juego. Algo que poco a poco ha llegado a desencadenar equipos como Fulham, en no solo esta goleada que pudo llegar a presentar la jornada pasada, sino esta nueva ante un nuevo rival como lo es West Ham United, bajo la similitud de no solo marcar otros 5 goles, sino la aparición de uno de los jugadores con mayor merecimiento y rédito, lo mencionábamos la jornada pasada, como lo era Raúl Jiménez, y que a través de estos dominios, estas apariciones en las que la contundencia
y las facetas de juego que benefician a este gran jugador encuentren lo mejor de sí mismo, al final se traducen en que este Fulham ahora poco a poco pueda encontrarse con esta seguidilla de resultados que le recuerden la temporada pasada. Por ahora en la posición número 10 en la tabla, como podemos revisar aquí en la clasificación, con 21 puntos. Diríamos que está algo lejos de recordarnos a través de los puntos lo mejor que pudo llegar a efectuar Fulham la temporada pasada, pero aún así a través de esta seguidilla de buenos resultados, especialmente por la traducción de sus victorias, goleadas, diríamos que por ahora está en el beneficio de la duda de si este Fulham podría llegar a ser un poco más consistente en esta Premier League. Por ahora esperemos que de la mano de grandes jugadores como Raúl Jiménez puedan llegar a efectuarlo, en el que culminaríamos el análisis de esta jornada hablando de el mejor 11 de la misma, en el que pasaríamos a hablar rápidamente de su guardameta, en el que encontramos a nada más que James Trafford, un jugador que tratamos de nominar no solo por este 11 inicial, para este 11 inicial, sino también en el que diríamos que con su compañero de Sheffield United, pues disculpen, lo estoy olvidando, de West Fotheringham, son dos de los trabajos más difíciles que podríamos llegar a encontrar en esta Premier League, con claramente la posición de guardameta en dos equipos en zonas de descenso y que las aperturas del marcador continuamente son problemáticas. La verdad es que su actuación ante Brighton and Hove Albion daba un pequeño merecimiento de que pudiera llegar a aparecer en este once inicial, a través también de su compañero en Sheffield United, en este caso su compañero en la misma labor de sus puestos, en el que destacaríamos un poco más a James Trafford por no solo ser consistente en su clara faceta como guardameta, sino el poder a través, si nos vamos un poco más a los expected goals, poder haber atajado 3 goles, con ello que significa que evitó 3 goles que claramente pudieran llevar a la apertura del marcador de Brighton and Hove Albion y al beneficio de una victoria, algo que a través de este gran guardameta de Morley se pudo evitar y se salvó al menos un punto. En el bloque defensivo encontraríamos rápidamente en la zona de las bandas a Destiny Udogie de Tottenham Hotspur y a Pascal Gross de Brighton Hove Albion. Un Pascal Gross que trataremos de ser bastante rápidos y dinámicos con él, ya que la efectividad y la consistencia de su juego lo hemos demostrado y lo hemos hablado en diferentes momentos de esta temporada, ejemplifica lo mejor de Brighton and Hove Albion, pero bajo esta seguidilla de buenos resultados y buenas apariciones siempre da esta pequeña oportunidad de tener que destacar esta siempre relevancia e importancia que es este gran jugador para este Brighton and Hove Albion. Es con ello que de nuevo en este once inicial lo encontraríamos en esta parcela defensiva, en el que diríamos que es la tercera vez que lo encontramos en una posición diferente. Tal vez la próxima jornada lo encontremos en una cuarta, pero que por ahora para su compañero por las bandas, Destiny Udogie, encontraríamos no solo la eficacia y la solidez en las acciones de juego, sino también la eficacia de poder crecer en una posición en la que los laterales modernos se encuentran en esta facilidad de crecer desde el medio campo, algo que generó de forma bastante efectiva en su enfrentamiento ante Newcastle United. Me disculpo, y que pudo ejemplificar muchas veces el por qué pudo ser superior y afrontar una victoria de este Tottenham Hotspur. En la saga del bloque defensivo central encontraríamos a Marco Senesi y Diego Carlos, ambos tal vez un poco más efectuados por esta gran seguidilla de resultados y de buenos partidos que se tradujeron en una gran actuación para esta jornada específica, en el que no solo el beneficio de marcar a través de Marcus Senesi y su gran actuación ante Manchester United defendiendo la camiseta de Bournemouth representaron esta gran colectividad y el desempeño que ha demostrado este gran jugador, sino también a través de Diego Carlos, que es una de las piezas fundamentales para que este Aston Villa sueñe con estar en lo más alto de la clasificación, y respectivamente también por parte de Marcus Senesi bajo el beneficio de Bournemouth. En el medio campo encontraríamos rápidamente a uno de los compañeros de Marcus Senesi,
nada más que Lewis Cook. Anteriormente en el análisis ante Manchester United mencionábamos que fue crucial en los acompañamientos y en estas presiones para recuperar el balón, muchas veces fundamentadas para este gran jugador, pero que también tratamos de nominarle en este once inicial por esta capacidad de no solo llegar al área rival, sino también de retroceder y siempre ser una pieza de acompañamiento, algo que hoy en día en una liga tan difícil de desarrollar estas aptitudes de juego como lo es la Premier League, muchas veces algo que es bastante representativo para la liga, en estas transiciones de juego en las que continuamente se generan acciones de una área rival a otra. Y la labor que ejecutó este gran jugador fue bastante contundente y que al final benefició mucho a esta gran victoria de Bournemouth, disculpen, en el que en el medio campo, en zonas más adelantadas, encontraríamos a Andreas Pereira y Bernardo Silva, muchas veces fundamentados a que en los momentos en los que se encuentran en la mejor manera posible para llegar a ser resolutivos, la contundencia y la efectividad son facetas de juego en las que ambos jugadores se encuentran mucho más predispuestos a el beneficio de su equipo, en el que esto se traduce muchas veces a en los momentos en los que tal vez no es significativo el crecimiento en el campo, en el que se pueda descargar el balón en nuestros jugadores, siempre da la certeza de que pueda llegar a suceder algo más en el área rival, con ello que tratamos de destacarles y nominarles a través de su gran actuación, respectivamente ante West Ham United y ante Luton Town. Más adelante en el bloque ofensivo encontraríamos a Heung-min Son, parte de su gran actuación ante Newcastle United, no solo de local. Este Tottenham Hotspur ha sido ya demostrado ser un poco más riguroso a la hora de la demostración de sus mejores aptitudes de juego, sino también a través de jugadores tan dinámicos y polivalentes como Heung-min Son, demuestran que este equipo de Ange Postecoglou está para mucho más, y asimismo esperemos que no solo a través de asistencias y grandes goles podamos encontrar lo mejor de este gran jugador surcoreano. Como referencia por la otra banda encontraríamos si hablábamos anteriormente de grandes aptitudes de juego que representan lo mejor del equipo, y al final no solo a través de asistencias y finalizaciones representan victorias, encontraríamos en Mohamed Salah la traducción significativa en Liverpool de lo que representa estas facetas de juego, en el que el jugador egipcio no solo se ha ejemplificado como una de las facetas históricas de este Liverpool para esta temporada y especialmente para este partido ante Crystal Palace, junto con la oportunidad de desarrollar la cifra de 200 goles o 200 apariciones desde el área de la finalización, algo ya histórico para esta Premier League, y que ante un jugador tan histórico y tan representativo del Liverpool siempre vale la pena destacar, además de siempre siendo participativo y esta pieza fundamental para que en los peores momentos de Liverpool pueda llegar a traducir victorias. Le han representado no solo este nuevo Liverpool de Jürgen Klopp, un poco más trabajado en los resultados, en los que tiene que ser un poco más sacrificado en los mismos para poder obtener victorias, pero que aún así ejemplifican grandes aptitudes de juego de la mano de grandes jugadores como el que mencionábamos anteriormente. Y como referencia ofensiva encontraríamos a Raúl Jiménez, no solo crucial para esta gran goleada ante West Ham United, sino que poco a poco nos recuerda lo mejor de este gran jugador, y asimismo esperemos que pueda llegar a desenvolverlo de forma más relevante a lo largo de esta temporada. Lo mencionamos en jornadas anteriores, un jugador bastante sacrificado en las presiones y que siempre está a la labor de lo mejor del equipo. Es con ello que tratamos de mencionarle en este once inicial, cuyo entrenador es no solo el entrenador de Aston Villa, sino uno de los mejores entrenadores hasta ahora de esta Premier League, como lo puede llegar a ser Unai Emery, a través de esta consecución de grandes resultados y grandes victorias como ante Arsenal y ante Manchester City, sino también a través de la ejemplificación de sus mejores jugadores para lo mejor del equipo, y al final que esto pueda llegar a traducirse en victorias. La verdad es que es bastante difícil no poder nominar a este gran entrenador para este gran once, en el que por ahora culminaríamos este análisis con el momento o la fotografía destacada de esta jornada, como lo es la aparición y la traducción de buenos resultados por parte de Bournemouth ante grandes equipos como Manchester United, en el que no solo cabe destacar el gran trabajo de su entrenador, sino también de sus jugadores. Lo mencionabas anteriormente, las aptitudes de juego y el beneficio de poder contar
Un juego bastante dinámico y directo, han beneficiado mucho a jugadores como Dominic Solanke y también Marcus Taverner para poder llegar desde atrás y poder generar conectividad a la hora de marcar en momentos en los que las facetas de juego tal vez no determinan que una victoria pueda llegar a aparecer, pero sí la precisión de finalizaciones para poder traducir lo mejor del equipo y al final esto ha solidificado poco a poco de este gran proyecto de este gran entrenador español y asimismo algo que siempre podemos llegar a repetir, esperemos que puedan llegar a desarrollarlo a lo largo de las próximas jornadas, claramente bajo el beneficio del espectáculo. Es con ello que ahora sí culminaríamos el análisis de hoy. La verdad es que algo que siempre nos tiene acostumbrados la Premier League, como lo es las grandes actuaciones de equipos bastante relevantes. Para esta jornada dieron lugar bastantes enfrentamientos bastante relevantes en la clasificación, en los puestos de descensos, en la jerarquía de cada uno, la determinación de muchos entrenadores a encontrar victorias bastante contundentes y asimismo la proximidad de poco a poco nos acercamos cada día más a la mitad de la temporada de esta Premier League, algo que significará tal vez ciertas certezas de quiénes serán los candidatos a estar en lo más alto de la clasificación y asimismo qué jugadores serán los más destacados de la misma. Con ello que culminaríamos ahora sí el análisis de esta jornada, como siempre realizando este pequeño espacio en el que les invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo como la Premier League. Nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que desarrollamos contenido, como YouTube o Twitch, en el que agradeceríamos mucho que puedan suscribirse o que puedan seguirnos a través de las mismas. Además de que a través de nuestras redes sociales, poco a poco buscamos desarrollar este pequeño espacio informativo de cada una de las mejores ligas del planeta y además también en qué momento desarrollamos contenido o en qué momento estamos en directo. Es con ello que les agradeceríamos mucho que puedan suscribirse o que puedan seguirnos a través de todas estas grandes plataformas. Con ello, definitivamente ahora sí culminaríamos el directo y el análisis de hoy, esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Me despido, como siempre esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.